¿Qué tan libres somos realmente? Aunque Sartre diga que estamos condenados a ser libres, esa libertad viene cargada de responsabilidad, como un peso que no podemos soltar. Si somos capaces de hacer lo que nos dé la gana, entonces cada decisión que tomamos se convierte en un acto que define no solo quiénes somos, sino también el mundo al que ayudamos a construir. ¿Es esto algo bueno o malo? Tal vez no sea ni lo uno ni lo otro, sino simplemente que somos lo que somos, seres enfrentados al vértigo de elegir. Y aunque anhelamos más libertad como si fuese la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿podremos alguna vez saciar esa sed? Quizás la libertad no sea un destino al que se llega, sino una tensión constante, un recordatorio de que vivir es, en última instancia, un acto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando Sin Filtros. Este es el número... no sé qué número realmente es este episodio. No sabemos 60. Ya por dónde va. Creo que, no, mentira, sí, el último vez que continúa, este es el 60. 60, qué especial. Número redondo. Número redondo. Es verdad, es el 60, es el 60. Bueno, nada, bienvenidos una vez más a este episodio muy especial, con una invitada muy especial. Somos Juan, Abel, Arián y Silvia, que el día de hoy nos estará acompañando. Bueno, yo creo que arrancó presentando... Sí. Créditos a nuestro videógrafo, camarógrafo, amigo, compadre. Todo Jorge, sí. Acompañante de la vida. Qué filosófico, acompañante de la vida, ok. El ilustre Jorge. Bueno, nada, entonces, para los que no la conocen, seguramente mucha gente va a ver este episodio y conoce a Silvia. Sí, estoy segura. Pero igual. Todas nuestras amigas y gente conocida. Pero bueno, para los que no saben, Silvia, en realidad ellos me estaban echando broma ahorita porque ellos el episodio 1 estoy hablando de ella. Pero en Desde verdad... antes que existiera un episodio de Filosofando, la verdad. Porque cada vez que hablamos de filosofía es mi amiga de Roma. Por ejemplo, yo tengo una amiga que, Berro, en verdad... es una amiga, pero del alma. O sea, cuando tú dices amiga del alma, yo creo que también se refiere a eso. Ella ahorita vive también en Italia, como que todos nuestros amigos se van. Vive en Roma. Diáspora. No, mentira, ya va. La amiga que yo dije en ese momento y en Italia, ahorita está viviendo en España. Ay, bueno, Pausa ahí. La diáspora venezolana, exacto. Entonces, esta amiga, en verdad, ella se fue se fue en el 2020, ¿no? O sea, y cuando ella se fue, de pana yo sentía que se iba una parte de mí con ella. O sea, como... No, yo lloré demasiado, como que nunca había sufrido tanto por alguien. Pero, exacto, Silvia vive en Roma ahorita y está estudiando filosofía, ¿no? Está haciendo el doctorado de filosofía. Nada más y nada menos. Vinimos a Roma a ver. Exacto, esto. Exacto, ella no vino a Venezuela. Esto está el coliseo, solo que no queremos dar envidia. Exacto. Pero bueno, aquí estamos y aunque ustedes no lo crean, yo en verdad hablo full de ella porque a mí me empezó a gustar la filosofía porque ella me habló de filosofía. No, está bien, Entonces, te creo. ¿Te creo? Te creo. Porque ella me dio clases en el colegio en cuarto y quinto año. Entonces ella Soy joven por si acaso. Ella en verdad es vieja, pero no mentira, es joven, pero Chama, es que pero... daba clases de muy joven, pues, entonces nos hablaba de antropología y tal, y de verdad que, bueno, desde ahí me enganchó. Y luego la UMA y tal, no sé qué. Entonces, nada, es comunicadora social, pero, bueno, nada, le gusta más la filosofía. Yo creo que nosotros vamos por ese camino. Sí, estoy notando un patrón, compañeros. ¿Oyeron? Quiero patrón, ¿eh? Cosa buena, vamos por buen camino. Y Bueno. estás en Roma estudiando. Haciendo el doctorado. Sí. Haciendo el O sea, me fui, hice la carrera, luego hice el máster y ahora estoy haciendo el doctorado. Qué cool, sí, qué locura. ¿Y por qué la filosofía? ¿Por qué la filosofía? Bueno, aquí como... Eso ya empezamos a filosofar. Sí, bueno. Se acabó la introducción. Bueno, la verdad siempre me ha gustado la filosofía, sobre todo porque pienso que a vivir se aprende y que no todo el mundo sabe vivir, bueno, ni yo, sí. ¿no? Todos estamos aprendiendo a vivir y una manera para mí es la mejor manera de aprender a vivir es yendo a los porqués. Okay. Y la filosofía no te da respuestas, que eso es lo peor, ¿no? Sí. O sea, Te da más preguntas. te enseña a saber hacerte las preguntas correctas. Sí. Y ahí empieza el camino de vivir y de vivir, bueno, yo creo que de la manera más feliz posible. ¿Sabes qué? Me dio risa que estabas diciendo justo eso, porque estaba conversando hace unos días con Navi, una amiga de nosotros, y justamente me estaba diciendo que ella filosofando con nosotros, pero que sus amigos no son tanto de filosofar, que les parece muy intenso.
Y entonces yo le estaba diciendo, berro, qué chimbo vivir de manera pasiva sin hacerte esas preguntas. Sí, porque obviamente es un desafío preguntarte el porqué de todo, pero también siento yo que es muy sabroso empezar esa búsqueda del porqué de las cosas. Entonces me gustó mucho que lo dieras por el vivir. Por el, Sobre todo que todo el mundo lo experimenta, o sea, Sí, llega un sí. punto en la vida en que algo te pasa que tú preguntas por qué. Sí. Pero el tema es eso, o sea, cómo te planteas esa pregunta y si de verdad eso apela a tu vida, ¿no? Porque otra gente dice, ¿por qué? Pero bueno, ya, sigue para adelante, no Sí, pasa sí. nada, ya, tal. Y nada, y también porque filosofar ayuda a enseñar a vivir. Entonces no solamente tú vives feliz, sino que además le haces la vida feliz a la gente. Entonces, bueno, ¿qué más? No, es muy bonito. Sí. Es una elección libre, podría decirse. Ella eligió libremente dedicarse a la filosofía. Sí. Libremente en las cámaras no. Exacto, estuvo coaccionada en este momento. No, mentira. Pero bueno, el tema justo que vamos a hablar hoy es sobre la libertad. Ya habíamos hablado otro episodio de este tema, lo pueden ir a ver por ahí en nuestro canal. Pero Pero- esos temas inagotables. Totalmente. Entonces, Lo que pasa es que solemos más hablar del arte, que tenemos como 3 episodios del arte también. Pero sí. Bueno, y del humor, ¿no? Del humor también, sí. Y yo creo que todos son distintos, Sí, sí, sí. así que... Bueno, Juan, ¿nos quieres introducir? sí. O sea, yo tengo esta idea que la tiene mucha gente también, Ujú. de ahorita se está valorando la libertad por la libertad, ¿no? Y tú escuchas, bueno, no sé, en los movimientos políticos, viva la libertad, lo que Bueno. venden es, bueno, estas políticas son para hacerte más libre, ¿no? Pero realmente nadie está hablando de, primero, qué es la libertad en esencia, ¿no? Y para qué es la libertad, ¿no? Como que la venden como la libertad por la libertad. Sí. Pero esa es como una idea reducida de la libertad, más bien, pienso yo. Entonces quería, bueno, ir discutiendo estas cuestiones, ver por qué estamos en ese punto y qué podemos pensar para, primero, diferir un poco de ello y segundo, como agregar a esa conversación sobre la libertad que se está dando en todo el mundo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, sé que Silvia ha investigado un poco del tema, así que... Sí, Pudiéramos empezar, no sé, ¿qué es la libertad? ya empezamos mal. No es la pregunta correcta diría, para hacerte al principio. Bueno, porque, o sea, es verdad que tú te puedes plantear qué es la libertad, pero estás reduciendo una cosa que es muy amplia en un concepto, ¿no? Ok. O sea, y tratamos de vivir a base de conceptos, ¿no? Y luego tú dices, bueno, sí, hay gente que dice que la libertad es la autodeterminación hacia el bien. Muy bien, ¿qué te dice eso? ¿No? O sea, pero en el fondo, esto que tú dices, ¿no? O sea, que la bandera de la libertad y luego cuál es el fondo de ella, ¿no? O sea, cuál es la esencia de la libertad o por qué incluso es una bandera, o sea, por qué la Sí. gente le atrae la libertad, ¿no? O sea, porque tú hablas de, no sé, tú hablas de cumplir las normas y ya pierdes muchos seguidores. Sí, sí. Claro. Tú hablas de la puntualidad. Y bueno, o sea, en el Caribe, no sé si hay gente así. Si te vas a Suecia, te vuelves, o sea, influencer de famoso, porque en Suecia todo el mundo es puntual. Pero la libertad es como una palabra que a todo el mundo le hace clic, ¿no? O sea, que tú Sí. dices, esto es, Como el amor también. como el Libertad amor, y el amor. ¿no? O sea, pero lo mismo, que es el amor. Otro capítulo. ¿Sí? Cuando vuelva a hacer su doctorado. Pero en el fondo, ¿no? O sea, parte de eso tiene bueno y malo, lo que decías, ¿no? O sea, que es verdad que tú dices, la gente la defiende, pero luego, ¿qué es lo que está detrás, no? Parte buena es que aunque no tengas ni idea de lo que es, ya la quieres. Ok. O sea, atrae, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo la anhela, realmente. Y es verdad, o sea, lo que verdaderamente es la libertad, la gente quiere ser libre. Ahora, descubrir lo que es cuesta un poquito más de esfuerzo, ¿no? O sea, tenemos un anhelo natural por ser libres, como Sí. por ser felices también. Exactamente, porque nacemos ontológicamente libres, solo que, ya esto es spoiler, Sí. pero poco a poco nos damos cuenta de que para ejercer ese don que es la libertad, hace falta un desarrollo humano, psicológico, neuropsiquiátrico también, o sea, neurocientífico, ¿no? O sea, esto. Entonces, claro, sí, o sea, la libertad primero es una cosa, una capacidad que tiene el hombre, Ok. y no tiene el perro, y no tiene el bachaco, y no tiene, ¿no? Ajá, porque por ejemplo, ahí va a haber gente, bueno,
que los conozco, que me está diciendo, ok, como que nosotros sí somos libres y mi mascota querida, mi perrito, no es libre. Ajá. ¿Por qué? Pregúntale al dueño de tu mascota si la mascota se huelga de hambre. Ok. ¿No? O sea, que si por un fin que sea trascendente a sus necesidades, o sea, la mascota puede no comer porque su dueño lo dejó en un hotel y se fueron de vacaciones y tiene tristeza. Eso es posible. Pero no sé si la mascota puede crear un sindicato, el sindicato de perros, que va a defender los derechos y los deberes de los perros, de los ¿no? perros. O sea, eso es una cosa muy evidente, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa? Que dentro de la libertad humana uno puede entenderla a diferentes grados, ¿no? Entonces tú puedes decir, o sea, tú buscas en Google libertad y ¿qué te sale? Unas cadenas así en plan rotas, sí. o una mujer brincando en un paraíso en plan haciendo lo que quiere, ¿no? O sea, o cero ataduras, tal, no sé qué, ¿no? O sea, la libertad se ha entendido históricamente desde diferentes perspectivas, ¿no? Como sé. unos íconos que nos Sí. Como, llevan a la idea. Sí. Exacto. Entonces tú dices, y Hobbes, como por romper los ejemplo. límites también, ¿no? Exacto, sí. O sea, que nada te ate. Exacto. Eso puede ser una definición de libertad muy pobre y corta, ¿no? O sea, no sé, para Hobbes, por ejemplo, la libertad era ausencia de impedimento, ¿no? O sea, como que él daba el ejemplo de un río y hacer que el agua fluya y que no haya nada en el río que obstruya esa agua que tiene que fluir, ¿no? Entonces, que no haya nada en tu vida que obstruya eso que tú quieres que te provoca, ¿no? O sea, ya sea que lo ves como bueno o que lo sientes como bueno o que qué sé yo, ¿no? Pero eso es un nivel de libertad muy pobre, ¿no? O sea, ahí también es importante porque, no sé, por ejemplo, si estás obstruido totalmente es muy difícil llegar a una libertad trascendental, ¿no? Claro. O sea, pero estamos en un nivel muy básico. Luego está otra perspectiva que es la de la decisión, ¿no? O sea, es decir, cuando te toca decidir. Cuando un niño se gradúa del colegio y dice, ¿qué vas a estudiar? Bueno, es que no sé, tal, o sea, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no sabes? Porque ahí tienes una encrucijada, o sea, o ya te vas para la izquierda o te vas para la derecha. Sí, sí. Y si te vas para la derecha, no hay cruce, no hay vuelta en U, no hay para atrás, ¿no? O sea, ya yo, bueno, que siempre hay para atrás, ¿no? Sí, sí, no, Sí, te pero... iba a decir. Pero es verdad que la elección implica un desechar otra posibilidad. renunciar a O sea, algo. es que si yo, no sé, si yo me como una hamburguesa, es que ya no me puedo comer un Pasticho. lomito o un pasticho. Porque a menos de que tuviera dos estómagos, pues Claro. no, o sea, no me cabe, ¿no? O sea, eso a nivel muy básico, pero luego también mis decisiones van como enrumando mi camino y claramente van como cortando las ramas que se van para otros lados, ¿no? Claro, O sea, claro. O sea, Este concepto de cruzar el Rubicón. Ajá. Que era, ¿cuál era el emperador? ¿Qué? es que eso es había un concepto muy político. Ajá, sí, pero había un emperador que una vez era como que tenía que cruzar un río, que era el Rubicón, y si lo cruzaba entonces ya era como que, mira, inició la guerra. Sí. Como que con esa decisión ya no hay vuelta atrás. Julio César. Ahí. Julio César. Julio Sí. César fue el que dio eso de cruzar el Rubicón. Es un concepto muy político cuando hablas de tomaste una decisión que ya no es reversible. Ajá. O sea, que una vez que das ese paso no hay Exacto. manera de echarte para atrás. Sí, como Hernán Como Cortés, ¿no? lo Que de llega quemar y las quema naves. Sí, Exacto, ya. exactamente, Sí, como quemar las ¿no? O sea, naves. hay decisiones que, bueno, que claramente te marcan y son irreversibles, ¿no? O sea, Ya. algunas. Bueno, otras son reversibles, gracias a Dios, porque somos libres. Hablando de Justamente. pero bueno, en el fondo es también una parte buena de la libertad aquí es como descubrir que nos autodeterminamos, ¿no? Exacto, que eso te iba a a decir. diferencia de los animales que tienen unas tendencias a las cuales no pueden, bueno, rechazar, ni negar, ni ir en contra de ellas, ¿no? Nosotros podemos orientar nuestras tendencias, porque tenemos una tendencia, a ver si saben, una tendencia que es totalmente distinta de todas las tendencias, La que- autorrealización, ¿no? la voluntad, que es una tendencia que es totalmente distinta a las demás. ¿Por qué? Porque está en un plano que es un plano que lo ordena la razón. O sea, Ya. la voluntad, porque todas las tendencias, ¿qué son las tendencias? ¿No? O sea, las tendencias son como una inclinación que tienes hacia bienes que ves, ¿no? Entonces, claro, la tendencia del hambre es, ves una comida y ¡ting! Te da, ¿no? O sea, la tendencia a la sed, agua y tal, ¿no? O sea, es como si, de verdad... Como dentro de las necesidades básicas. Y de todo, o sea, cuando te mueves a punta de tendencias, por decirlo mal y rápido, en el fondo es que es una configuración súper cool del ser humano y de cualquier organismo vivo que hace que este organismo vaya a su fin. Entonces, tiene como las tendencias todas programadas y
a base de esas tendencias, el perro se crece, se autodesarrolla, se reproduce, etc., ¿no? ¿Qué pasa? Que el hombre tiene una tendencia que no está linkeada, por decirlo así, con un objeto, sino que es la que ordena todas las demás tendencias, según una cosa que solo tienen los hombres con respecto a los grados de vida inferiores, que es la razón, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace la tendencia de la voluntad? Ordena las demás tendencias para ver qué es lo que te conviene a ti aquí y ahora. Y quiere eso, ¿no? Claro, pero eso viene acompañado, o sea, de tú tomar la decisión de ejercer esa voluntad y trabajar en, o sea, porque por ejemplo ahorita estabas diciendo que había que, obviamente, entre más conoces, puedes empezar a ser más libre, entre más sabes y más desarrollas tu ser. Tienes que entonces hacer ejercicio de esa voluntad de, ok, tienes la capacidad de, sí, orientarte, pero si tú no tomas la decisión de hacerlo, bueno, es como que te quedas. Tal cual. Porque por esa misma tendencia podemos ir contra nosotros mismos también. Exactamente. Que es la diferencia también que tenemos con los otros seres. Y porque hay diferentes tipos de bienes. Entonces tú tienes una tendencia a la comida y, por ejemplo, ves una hamburguesa y te gusta, pero luego también tienes otra tendencia que es, no sé, la de las relaciones. Entonces tú tienes hambre, ¿verdad? O sea, y quieres comer, pero a la vez te das cuenta de que tienes una hermana que no ha comido y la quieres. Entonces eres capaz de decir, bueno, no me como la hamburguesa entera, la pico y la dividimos. Eso no lo hace el animal. O sea, ¿por qué? Porque hay un juego de tendencias, ¿no? O sea, que como que se mezclan muchos factores, ¿no? Entonces es capaz de decir, puedo tener muchas tendencias en un mismo momento, pero yo soy capaz de ordenar según lo que me dice la razón. Por eso lo que tú decías, Abel, es importante también, como que se muerde la cola un poquito la inteligencia y la voluntad, ¿no? O sea, ¿por qué me muevo? O sea, cuando hablamos de cuál es la raíz de la libertad, que esto es un tema súper discutido a nivel filosófico, ¿no? O sea, que si la libertad está en la voluntad, o que si la libertad no está en la voluntad, sino que es aparte, o que si está en la inteligencia, ¿no? O sea, o si es fruto de las dos, ¿no? Entonces tú dices, la causa de la libertad como sujeto es la voluntad. O sea, somos libres en el sujeto, el ser humano es libre porque tiene voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es lo que te hace capaz de decir qué quieres y qué no, ¿no? O sea, o hacia dónde te diriges o hacia dónde no. Pero esa voluntad, ¿cómo se mueve? Solo por un bien que le presenta la razón. O sea, necesita la razón. Entonces, claro, ¿cuál es la causa de la libertad? La inteligencia, ¿no? O sea, la raíz de la libertad ontológicamente es la inteligencia, porque sin inteligencia la voluntad no se mueve, porque la inteligencia le presenta el bien a la voluntad y la voluntad se mueve. O sea, la capacidad de conocer algo. La capacidad de ver una cosa como buena. Okay. Porque claro, la inteligencia conoce y la inteligencia no es libre, esto lo sabemos, sí, sí. ¿no? O sea, yo no puedo decidir no conocer. O sea, o conocer medio como quise conocer mal, entonces no, o sea, es o conoces o no conoces, ¿no? O sea, pero yo no puedo controlar, por decirlo así, mi inteligencia, la puedo formar, alimentar, etcétera, ¿no? Pero la voluntad es libre en el sentido de que puedo querer o no querer, claro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto como con la experiencia personal e individual de cada uno? O sea, porque creo que hablamos era de Sartre, ¿no? No sé si tienes algo por ahí de eso, que decía que nosotros como seres humanos experimentamos como que la realidad subjetivamente, ¿no? Entonces, para mí la libertad no es lo mismo que para ti, por ejemplo. Ajá, esto es muy cool. ¿Por qué? O sea, porque tú dices, y esto también es súper interesante para vivir, ¿no? O sea, porque claro, tú dices, es la autodeterminación hacia el bien, y estamos acostumbrados a decir, esto es bueno y esto es malo. Entonces tú tienes blanco o negro. Tienes que decidir por aquí, porque es que como tomes una mala decisión, no, entonces tú dices, pero ¿cómo sabes que esto es bueno? Entonces el conocimiento, exacto, nosotros conocemos a bases universales, o sea, y somos capaces de conocer el bien, ¿no? Y no vamos a relativizar eso, o sea, obviamente las cosas, o sea, así como la verdad no es relativa, no es subjetiva, ¿no? O sea... Sí. O sea, la verdad existe, la conozcamos o no. Sí. Concepto establecido por este podcast, Arián Villaverde. Desde ese punto de vista, ¿no? O sea, sí. ya luego está la adecuación y no vamos a entrar ahí. Pero estoy diciendo, o sea, la realidad es de un modo, ¿no? Y tú no puedes negar eso, tú no pones la realidad, ¿no? O sea, como el pensamiento, la base del pensamiento realmente tiene que ser el ser. Porque si tú pones el pensamiento como base del ser, terminas como Descartes. Pobrecito, ¿no? Pienso y luego existo. Ajá, entonces que con buena intención, pero pobre, o sea, no llegó. Entonces,
Ay, me perdí, que estábamos diciendo, lo del subjetivo. Sí. Lo de subjetivo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo más cool de esto es que cada ser humano es único e irrepetible, ¿no? O sea, entonces, como tú recibes el ser, porque a ti tú no te lo diste. Exacto. O sea, tú no pediste ni aquí nadie... tú Que eso solo- también tenemos un episodio, de hecho. Lo Sí, pueden ir a ver. recibes el ser, pero con la libertad tú decides qué hacer con tu ser, ¿no? O sea, ¿Qué hacer con tu ser? con tu vida, ¿no? Sí. Con tus decisiones. Y Te eso, encargas de ti. claro, porque te descubres a ti mismo. Entonces tú dices, yo, por ejemplo, me descubro a mí misma y yo digo, mi talento no es hacer podcast. O sea, no. Tipo, lo mío es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, yo pongo una novedad en el mundo que no pone Arián, que no pone Abel, que no pone Juan, ¿no? O sea, entonces, de acuerdo a quién soy, tengo que elegir unos bienes u otros, ¿no? O sea, Claro. entonces, para mí el bien, obviamente hay una base de bien y mal, pero la verdad, en la vida nos jugamos mucho en los grises. Ujú. Decidimos entre dos bienes, ojalá todos decidamos entre diferentes bienes. Claro, ya. Tenemos que ver cuál es el bien mayor que Sí. el otro. Exacto, entonces claro, ese bien, ¿cómo sabes que ese bien es mayor? Porque es lo mejor para ti en este momento. Y eso es la libertad, o sea, es decir, yo soy capaz de elegir esto en este momento porque es lo mejor para mí, no porque a los 18 años está preestablecido que tú tienes que hacer esto. Claro. Claro, pero el problema está en que a veces no sabemos o no lo sabemos, porque es verdad, yo pienso que también a veces estás como condicionado, esa voluntad. ¿No les pasa que hacen como cosas involuntarias a veces? O sea, como que actúas de un modo distinto, actúas de un modo que no querías hacer las cosas así, pero no sé si es porque... Es más como la conciencia, creo yo. O sea, capaz, a ver, capaz no eres del todo consciente Ajá. en el nivel de decisión que estás tomando o en el actuar que estás haciendo. O, exacto, piensas que eso es bueno para ti, pero ¿y si no lo es? Entonces, ¿por qué lo escogiste? Claro, porque en el fondo tomarse la vida en serio cuesta mucho. Y saber, o sea, el riesgo de la libertad es muy grande. Sí. O sea, es que saber que tu vida depende de ti. Berro. No, sí, exacto. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces decimos, no, bueno, es que todo el mundo vive así, no pasa nada, ¿sabes? O es que todo el mundo hace esto, no pasa nada. Es más fácil, es más cómodo. Sí, porque Pero- te quitas como carga de si esto sale mal, bueno, es que todos hacen esto. Pero es que los perros viven así. O sea, los perros sí tienen como a tanta edad se mueren, a tanta edad nosotros tenemos eso biológicamente. O sea, unos ciclos de vida y nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos o no. O sea, pueden pasar diferentes variedades de Sí. cosas en el medio, ¿no? Pero el nacimiento y la muerte seguro. Pero claro, nuestra vida, por el hecho de que responde a un nivel de vida más elevado y trascendente, en el fondo nuestra vida no está para nacer, crecer, reproducirse y morir, sino para dejar Algo una más. huella, para poner novedad en el mundo, para cambiarlo, mejorarlo. Pero ¿cómo lo mejoras? Creciendo tú, porque en la medida en que tú creces y te descubres, aportas. Y eso es una consecuencia de la libertad. O sea, para mí, las dos consecuencias así de la libertad ontológica, una es que te das cuenta de que no solamente es que puedes decidir, sino que esa decisión tiene un porqué, que era lo que hablamos antes con Juan, ¿no? O sea, como un porqué y un para qué. O sea, que responde a un final, Sí. ¿no? Yo veo un fin en mi vida y voy para allá, ¿no? O sea, si no hay un porqué que argumente mi decisión, y ese porqué obviamente finalizado en el para qué, ¿no? O sea, si no hay un fin, esto es como primer principio básico, ¿no? O sea, como toda gente se mueve por un fin. Entonces, ¿cuál es tu fin? Ahora, ese fin no lo vas a lograr sin ti, lo tienes que lograr contigo. O sea, tú tienes que irte orientando a ese fin que persigues y tomarte en serio tu vida. Y luego darte cuenta que en ese camino pones novedad. Porque eso que tú vas a poner con tu camino hacia el fin, en el mundo y en los demás, en tus amigos, en tu familia, en tus vínculos, tal, no sé qué, pues no lo va a poner nadie. Entonces la libertad es fuente de novedad también. No sé Y si... Sí. una No, esto me pregunta está con encantando, eso. wow, estoy... Por- Wow. Eres libre. No, estoy maravillado yo en este momento. Ajá, perdón. Esta cuestión de la finalidad se remite también al sentido de la vida, ¿no? Entonces, y está también este conflicto un poco en la filosofía de, bueno, si la vida tiene un sentido, si no tiene un sentido,
si es ulterior, trascendente de nosotros, o si lo inventamos nosotros. Entonces, como, ¿por dónde te vas tú más? Sí, porque de hecho, por ejemplo, Sartre, que era el que estamos hablando, él decía que en verdad la vida, por ejemplo, no tiene un sentido divino, sino que, ¿sabes? No hay en verdad, o sea, él dice que no, como que no había un propósito por el que nacemos. Exacto. Pero nosotros inventamos Nuestro propósito. Ajá. O sea, yo creo que eso se cae por su propio peso, porque ¿por qué lo inventas? O sea, ¿dónde está la causa en ti que hace que tú te inventes eso? No sé si... Ya va. A ver. No, porque en el fondo, y esto es también cool, o sea, como que todo lo que se te ocurre o todo lo que tú inventas, bueno, no todo, hay cosas que no, ¿no? Pero a nivel del ser, me refiero, Claro, ¿no? sí. O sea, porque no todo lo que te inventas es tal, pero si el ser humano tiene la capacidad de inventarse un fin, en el fondo es porque está hecho para un fin. O sea, es decir, si existe el agua, perdón, si tengo sed, es porque existe el agua, ¿no? Entonces, parte claramente de abrirte a la, o sea, si el pensamiento abierto a la trascendencia desde el punto de vista metafísico, ¿no? O sea, saber que el ser es recibido, que el ser es trascendente, ¿no? O sea, entonces en la medida en que tú sabes eso, y eso es comprobable también, ¿no? O sea, como que, bueno, millones de filósofos, hay materialistas también, pero yo la verdad estoy súper convencida de que claramente hay un fin. O sea, más que inventarlo es nosotros, o sea, como conocernos nosotros mismos para descubrir hacia dónde queremos terminar de ir y desarrollarnos en pro de que ese sea donde queremos que trascendamos como ser. Sí, bueno, y sobre todo lo que dice Víctor Frankl, ¿no? O sea, que el que encuentra un porqué para vivir, el que tiene un porqué para vivir, encuentra casi siempre el cómo, ¿no? O sea, como si tú no tienes un sentido de la vida, es que no vivirías. O sea, si la vida no tuviese sentido y fuéramos simplemente, estamos, bueno, como dice Heidegger, ¿no? O sea, fuimos arrojados a la existencia. ¿Y tú qué tienes que hacer? Bueno, o sea, No ve la libertad llevarla. como una condena, ¿no? Él ve, o sea, es existencialista, nihilista, ¿no? Y en el fondo Buen combo. ve... Sutil ese combo que está relajado. Y tiene parte, porque es verdad que entramos en un mundo y ya está hecho, Sí. y porque nadie pidió venir. Aquí ninguno de los tres dijo, epa, yo quiero existir, Sí. mándame para allá. No, o sea, aquí estamos y estamos. Pero no estamos porque somos arrojados, porque tocó existir, porque pobre, te cayó la vaina de venir al mundo. O sea, no, o sea, sino porque estás puesto, porque eres pensado, y porque a través de ti, si una libertad bien vivida genera novedad en el mundo, genera progreso, pero no progreso a nivel de material solamente, ¿no? Sino progreso a nivel intelectual, progreso a nivel de riqueza, de variedad, ¿no? O sea, por eso el ser único de cada... Si no, es que nos hubiesen creado por, no sé... Sí, por montones todos iguales en Por lotes. docena, ¿no? Por lote. Claro. Porque total, aquí no hay... O sea, entonces, claro, en el descubrir tu identidad, que esto también está muy relacionado, o sea, autorrealización con autodeterminación está muy relacionado, porque no hay verdadera autodeterminación. La autodeterminación sola es absurda. Si Pero no hay tienes una diferencia, o sea, las diferencias de autorrealización y O autodeterminación. sea, autodeterminación es que lo que decíamos antes, soy capaz de decidir. De Entonces decir yo puedo, por mí mismo qué hago y para dónde eso, voy. o sea, yo puedo decir, me da la gana hacer huelga de hambre, voy a hacer ayuno intermitente y tengo una tendencia al hambre porque me suena el estómago, pero no voy a cenar. Me autodetermino al ayuno intermitente. Pues. Ok. O sea, o me autodetermino, puedo, lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, o sea, que nadie te dice, haz ayuno intermitente, sino que tú decides hacerlo, porque o tienes que la puedo ir capacidad. en contra de una tendencia natural. Exacto. ¿No? O sea, es decir, puedo ir en contra de mi hambre. Sí, sí. O Sí. puedo ir en contra de, no sé, del instinto de matar a Ariane que en este momento. Se puso asesina. No, claro, ajá. Pero eso es la autodeterminación. Pero yo solo con decir, soy dueño de mí mismo, que esto es la libertad por la libertad. Ajá. O sea, soy dueño de mí mismo, yo tomo mis propias decisiones, hago lo que me da la gana. Felicidades, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres tú con eso? Entonces, claro, Exacto. ese es el porqué. O sea, ¿qué quiero? Quiero llegar a la plenitud de mi ser. Quiero tomarme en serio mi yo para descubrir mi identidad y que mi identidad llegue a la plenitud, que no es la misma tuya, que no es la misma... En el fondo sí, o sea, que todos buscamos la felicidad. Claro, Pero en lo concreto, o sea, tu plenitud no es la misma que la mía. Entonces, por eso, tus bienes en este momento no son los mismos que los míos. Qué importante, o sea, no es que el bien sea subjetivo, sino que es los bienes, por ejemplo, para Juan en este momento.
Exacto. Por si acaso, que en su momento como que lo explicamos hace unos cuantos episodios. No es que el bien per se sea subjetivo, sino bueno, son los bienes, o sea, los bienes existen, pero resulta ser que a mí me da mejor esto y a Silvia esto, y, o sea, pero no es subjetivo. O sea, si algo te hace mal y ya, y si algo te hace bien, pues es un bien y ya. Y es elegir, la vida en verdad consiste, como lo había dicho antes, o sea, la mayoría de las veces en elegir entre diferentes bienes, ¿no? O sea, no sé, yo te digo, ¿qué es mejor? ¿Lavar los platos ya o lavarlos en 2 horas? Chamo, los platos ya. Pero depende. Bueno, si eres mi hermano, saludos Gabriel, él no va a poder lavar los platos ya. No. A menos que sea en el instituto, en ese caso sí, es muy feliz lavando platos. Pero si tienes una reunión online ya, entonces, bueno, lo dejas para dos Sí. después, cosas así. Exacto, entonces claro, por ejemplo, no sé, si yo tengo una hija, que no la tengo, pues. Pero, hipotético en este la hipotético tuviera, caso. y se cayó, pero yo de verdad veo que es bueno, o sea, dejar todo limpio. Entonces, como hay que lavar los platos ya, es que se desangra la bicha y yo lavo los platos. Claro. O sea, es un ejemplo muy estúpido, Sí, pero no, a pero- veces nos pasa en otras Claro. cosas, ¿no? Entonces tú dices, nos ponemos como, este es el bien que hay que hacer, ¿no? O sea, cuando realmente tienes que usar la cabeza, que para eso te la dieron, y, o sea, como saber discernir, Sí, ¿no? O sea, Determinar como lo que es importante. y te vas a equivocar. O sea, hay que perderle el miedo a eso, porque no estamos hechos para siempre tomar decisiones perfectas. O sea, la libertad que implica error y el ser humano que implica imperfección. Y eso no está mal. O sea, lo que está mal, Es quedarte ahí sin querer mejorar. o es no actuar por miedo. a equivocarte, Claro, o también. siempre tener un manual que te diga lo que tienes que hacer. O sea, es que como esto es lo que hay que... Pero que ya va, ¿qué has pensado tú? ¿Qué te conviene a ti en este momento? O sea, para eso necesitas un mínimo de desarrollo, claramente. Claro. Pero si vives de acuerdo a normas, no eres libre tampoco. Las normas te hacen libre, obvio, pero las normas se interpretan Claro. dentro de tu vida, si tú sabes que estás desarrollándote en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, o sea, el tema es que yo me comprometa con mi yo, a querer el bien, a buscar el bien y a saber qué me conviene. Entonces, si yo no pienso, en ese momento es más fácil decir, yo aprendí que lavar los platos era bueno después de comer. Bueno, voy y los lavo, pero se me desangra la hija. Claro. O no llego a la reunión, ¿no? O Claro, sea, claro. o decir, no pasa nada que no los lave ahora porque los voy a lavar cuando termine esto porque esto es una prioridad, ¿no? O sea, o no sé, no pasa nada que no saque 25 puntos en este examen porque, no sé, tenía un amigo mío que necesitaba una ayuda, no sé, ¿no? O sea, Sí, como sí, sí. que los ejemplos siempre son malos porque luego uno trata como de pegarse al ejemplo, además, ¿no? Porque siempre buscamos eso, o sea, como alguien que me diga qué hacer, Sí, total. una regla en la que me tenga que tal, porque... Sí, una Pero y referencia. entonces, ¿por qué si nosotros anhelamos ser libres, que se supone que, bueno, a veces malentendidas como hacer lo que me da la gana, porque a veces queremos la norma y la regla? O sea, que Porque te alguien- libras de tú decidir. Porque es más cómodo. O sea, es mucho más fácil, es lo que yo siempre le he dicho, es más fácil que alguien te diga qué hacer a tú decidir qué tienes que hacer. Exacto. No, o sea, porque primero la responsabilidad recae en ti. Y segundo, porque es mucho más cómodo que friega. Seguro, se me está sangrando, friega. Ah, bueno, friego. No decidiste tú. Y si sale mal, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Alguien te dijo que decidieras eso. Y en verdad sí, es como vivir más fácil. Sí. Ahí está el tema de la libertad como el peso, ¿no? Como el responsabilidad. peso y la levedad, que es el libro la novela de La insoportable levedad del Del ser, ser. que habla de eso a través de la vida de unos personajes ahí que tienen celos y unas relaciones súper tóxicas, pero que eligen conforme a lo que de repente les vaya quitando ese peso de la libertad. Eso. Y van viendo que quitarse ese peso de ser libre y quitarse ciertas responsabilidades, entonces es más insoportable que asumirlas Claro. y hacerse cargo. Claro. O sea, creo que el punto está en descubrir que esa libertad no es una carga que llevas, es como un motor que te impulsa. Exactamente. Entonces no es, ay, voy cargando con ser libre. No, tienes un motor que te impulsa a donde quieres llegar, aprovechalo. Y vas O sea, desplegando tu ser. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Esto que no se entienda mal, ¿eh? O sea, primero tú tienes que formarte, Claro, primero claro. tú tienes que discernir. O sea, ya. a un niño, que eso pasa ahora también, no, es que el niño no quiere, y tiene 4 años, él no quiere vestirse, entonces que vaya desnudo para el colegio. Sí, sí. O sea, porque pobre, es libre. Entonces vamos a dejarlo que vaya sin ropa, porque no quiere. Entonces, claro, ahí es un tema. O sea, esto es complicado, porque... Sí, sí, sí. Pero ahí es como, bueno, no sabe lo que quiere. Claro. Y no sabe cuál es el bien, porque es incapaz de... Por eso el tema del desarrollo de la corteza prefrontal, ¿no? O sea, Pero entonces, ¿el niño es libre o no?
El niño es libre ontológicamente porque tiene la capacidad, pero no ha desarrollado todavía la madurez suficiente para poder ejercer la voluntad, la libertad en ese momento. Exacto, o sea, la libertad de manera correcta. Entonces, o sea, él no tiene entiende. la capacidad, ontológicamente la recibió porque es capaz de ser libre, pero no puede ejercerla. Y por eso necesita de un papá que le diga, usted se viste. Que lo oriente. Exacto. Exactamente, pero llega un También. punto que ojalá, o sea, a ver, ojalá siempre pidamos consejos y ojalá también siempre nos abramos a la verdad. Que también esto es un tema, ¿no? O sea, el decir, ¿Qué es la verdad? no, o sea, como claramente no es que yo voy tomando mis decisiones de acuerdo a mí y que porque las elegí porque quiero, entonces, bueno, no, claramente, ¿no? Porque el fin nada más me viene dado, entonces yo tengo que ir descubriendo y abriéndome, ¿no? O sea, no es un tema de que tú eliges y solamente tú y tú mismo te conoces, no, te vas conociendo, vas descubriendo nuevas facetas de ti, te vas ampliando, se te va enriqueciendo, no te quedas con la libertad, es la autodeterminación hacia el ser. Sí. Sí, pero es que hemos hablado un montón de cosas que no entran dentro de esa definición o entran de modo implícito que no las... No, y que también te tienes que abrir a que el resto de personas te van a enriquecer al desarrollo del ser y que puedas ejercer también mejor tu libertad. O sea, porque sí, tú al final eres libre y decides, pero también siento que es muy bonito el decidir escuchar a los demás, sí, o sea, porque es verdad, el niño en algún momento es un adolescente, después un adulto y deberías decidir efectivamente vestirse Sí, para salir, porque la pero libertad pasa se- otras cosas. Se enmarca también la libertad en no estamos solos. Sí, que siento que Entonces, pasa mucho tú con tienes eso. que no solo pensar en ti, tú tienes que abrirte a Eso. también el bien común, digamos, Sí. no solo el bien propio. Entonces ahí se complica un poco más la cosa a Y veces. que al final, o sea, es que el sentido de la libertad, esto de poner novedad, de desarrollar el ser tal, es el dar. Sí, O sea, ¿para qué Y por te- eso se relaciona con amar. Claro. O sea, por eso la libertad es para amar y si, o sea, y el fin de verdad de la libertad es el amor, que en el fondo es la plenitud y es la felicidad, o sea, es el fin de todo, ¿no? O sea, entonces claro, tú descubres que vas siendo más libre en la medida en que te vas haciendo capaz de amar más. ¿Y cómo amas más? Bueno, primero conociéndote, o sea, esto, desarrollando tu yo para luego ese yo darlo, ponerlo, ¿no? O sea, y se pone novedad en el mundo, se pone novedad en las relaciones, se pone novedad porque somos libres, ¿no? Entonces, claro, eso en verdad es muy bonito, o sea, que al final es vivir una vida, por eso hablamos del ejemplo de la bailarina, ¿no? Diferente a de tomar decisión, de no tener cadenas, es en el fondo un actuar armonioso, o sea, de acuerdo con una música que está de fondo. La música no la pongo yo porque la música es tu naturaleza humana. La música es tu identidad personal. La música es el fin al que estás llamado, que todos estamos llamados al mismo fin. Pero la cosa es cómo yo descubro mi estilo de baile para bailar armoniosamente en esa música y ser feliz bailando. O sea, ser feliz en mi vida, también haciendo a los demás felices, haciendo que los demás descubran esta identidad y actúen libremente, ¿no? O sea, y eso no excluye equivocaciones. Me imaginé a todos bailando. No, pero esa música también puede ser, por ejemplo, la cultura en la que estás inmerso, el país que naciste, ¿no? Y entonces por eso el que tiene, no sé, endofobia y se niega como venezolano y odia la venezolanidad, aunque es venezolano, entonces está como de alguna manera negando algo de su ser y como Guardándose. desentonando con Total. esa música que forma parte de su circunstancia. Y a todo nivel, o sea, a nivel cultural, pero a nivel también existencial. O sea, niego que estoy hecha para amar. Ujú. Mm. Niego que, o sea, que mi ser que he recibido tiene un fin que va más allá de mí y de lo que a mí me dé la gana. Niego que estoy hecha para, no sé, para decidir más allá de lo que me gusta o no me gusta. Porque esa es la otra. Libertad también es hacer las cosas cuando no quiero, cuando no me gusta, cuando no me Sí. provoca, ¿no? O Hubo un sea, profesor, creo que fue en la universidad, que en un momento estábamos hablando de libertad y él nos decía tipo que, o sea, la alarma de las 5 de la mañana de si te paras a hacer ejercicio no era, o sea, tú eres libre de, ¿sabes?, de decidir si te despiertas o no te despiertas. Y nosotros tomamos eso como muy a la ligera y eso es que si la primera decisión sobre tu libertad literal apenas empiezas el día. sí. Es que la libertad se juega en las pequeñas decisiones de cada día, o sea, y de cada momento. O sea, yo ahí, la verdad, configuro mi ser. Es muy impresionante. O sea, como mis decisiones realmente me configuran, ¿no? O sea, no me determinan, pero Sí, me pero sí te configuran. ¿Y cómo puedo ser libre eligiendo algo que no me gusta? Porque claramente el bien que tú ves no necesariamente va acompañado con el sentir. Y el sentir no es controlable.
Entonces tú eres variable, o sea, tú te paras un día y tú no sabes por qué, no quieres ver a ver. O sea, y no le quieres hablar. Y hay otro día que dices, ay, qué pana es este hombre. O sea, es que me encanta estar con él y es lo máximo y tal. Entonces, claro, tú dices, ¿por qué somos tan variables? Ni tú misma te reconoces, o sea, tienes muchos picos. ¿Qué hay de fijo en tu vida de fondo? O sea, esto, ¿qué es lo estable? ¿Cuál es el fondo del mar? Lo que verdaderamente quieres, a pesar de que a veces tú lo veas y a veces no. Entonces, comprometerte con ese fondo te hace tomar una decisión y decir, yo ahorita no tengo ganas, pero es que yo voy al fondo del mar y por eso lo hago y no estoy en la ola. Entonces yo no vivo en la ola, yo vivo en el fondo del mar. Episodio este increíble. La filosofía es una playa. La motivación que necesitaba para ir al gimnasio. Yo también la necesito. No, estamos todos igual. Pero me encanta, me encanta. Bueno, Ya va, porque justo antes de cerrar, el concepto de bailarina, corrígeme, es de Roberta de Monticelli, ¿cierto? Ella habla de eso. De 3 imágenes y conceptos sobre la libertad, rapidito porque ella lo explicó y nosotros sabíamos, pero capaz ustedes no, que eran como uno, que es el concepto que vemos en general, que es un hombre rompiendo las cadenas, que es como un pelo de, ok, la libertad como ausencia de restricciones externas. Está el hombre frente a una encrucijada, que es la libertad de capaz poder decidir, o sea, tienes el libre albedrío, y está la bailarina en armonía, que es la libertad ejercida como la realización plena, y armonía con el deber y la realidad, que es bailar con la armonía que está sonando. con la Sí, música ser de la feliz. vida. ¿Tu bailarina qué tienes para decir? Que a veces dejo de bailar y a veces vuelvo a bailar, pero no. No, bueno, yo creo que o sea, digo, ¿tienen alguna otra pregunta tal? No, este episodio me encantó. yo quedé así, yo quedé No, me como, encantó, me soy encantó. verdaderamente libre, ¿no? Coméntenos ahí. ¿Tienes algo que decir? No, cuando hablamos de los niños pensé, por ejemplo, en los padres que les dan que sí, toman la tablet para que... Y eso Para es... que te quedes Ajá, tranquilo. eso es no educar en la libertad, por ejemplo. Es atrofiarla. Sí. Ajá. O tratar o sea, de darle una autonomía al niño que no tiene. Es como si tú le, no sé, si a mí me dan un Tesla y no sé manejar. Claro. O sea, yo estoy hecha, bueno, análogamente, ¿no? Para manejar un Tesla, ¿no? O sea, pero primero tengo que ir con Pero no estás preparada. el triciclo, después la bicicleta, después sin ruedita, después hasta que llego y digo, ya, pero hay que entender eso, o sea, eres capaz porque el ser es pleno desde tu nacimiento, o sea, tú no naces a medias, tú naces con todas tus capacidades. Ahora, no es lo mismo que tú las tengas ontológicamente porque eres libre, porque eres capaz, a que tengas el desarrollo hasta físico, biológico, cognitivo, para tomar una cantidad de decisiones que van teniendo como mucha más repercusión en tu vida. Entonces, por eso el tema de los padres es súper importante. O sea, y también el tema de uno, de ¿por qué crees que el niño en la adolescencia, y ya, perdón, pero el niño en la adolescencia se quiere rebelar? Porque descubre que ya no está, o sea, descubre que tiene un anhelo de autonomía. Y es capaz de decir, yo aquí quiero salir del molde y ser yo. Pero no sabe cómo y nadie ser. me entiende porque yo soy distinto, Ajá. pero es que no sé ni quién soy. Claro. ¿no? Entonces, claro, es conócete, Conoce. hay que acompañar en eso mucho y por eso a ser libre se aprende como a vivir y siempre se aprende de otro. Nadie nace aprendido, pero aprendemos de los demás, o sea, necesitamos de los demás para ser verdaderamente libres, para ser verdaderamente felices. Exacto. Y ahí podemos cerrar el episodio. Porque la filosofía, por esto. Ahí está la respuesta. Ay, a ver, 40 minutos. para 42 responder. minutos que te respuesta. Bueno, Gracias Silvia, de verdad. Gracias por vamos. Gracias, de no, verdad. me Sí, encantó. ahora yo no sé, poner en práctica esto. Bueno. No, gracias a ustedes. De verdad, increíble y bueno, gracias obviamente a Jorge Gracias. que nos está acompañando como Gracias. siempre. Gracias por ver el episodio. Recuerden darle like, suscribirse, compartirle, comentar, todas esas cosas. Y nada. Seguirnos, exacto. En nuestras redes @filosofando sin filtros y @filosofando sin FNX. Las redes sociales decir, no mentira. Ella no es influencer. No soy influencer. No es figura pública. Nada, nos vemos en la próxima. En el próximo episodio. Gracias. Adiós. Bye.